Bienvenido a la clase número 1 de complemento de Matemática 1, impartida por el Departamento de Matemática de la Universidad Federico Santa María. Los contenidos que veremos en esta clase son, primero, el programa de lo que veremos a lo largo de este curso, luego, fundamentos del lenguaje matemático, lógica, conectivos lógicos y tablas de verdad y propiedades básicas. Y finalmente la sección de ejercicios que queda para los alumnos. Entonces, a lo largo del curso veremos los fundamentos del lenguaje matemática, como lógica, que es lo que veremos hoy, y conjuntos. Números naturales e inducción, entre ellos la inducción, notación de sumatorias y progresiones, teorema del binomio. Luego, trigonometría, función exponencial y logaritmo, geometría analítica, números complejos y finalizando el curso, polinomios. Fundamentos del lenguaje matemático, lógica. En la sección de lógica vamos a partir definiendo el concepto primitivo de proposición o aseveración, que es una oración cuyo valor lógico es verdadero o falso. ¿Qué quiere decir eso? Vamos a considerar oraciones que pueden ser o verdaderas o falsas. Y también vamos a considerar la ley del tercero excluido que me dice que cada proposición o cada aseveración tiene solamente un valor lógico, o es solo verdadero o es solo falso. O sea, no tenemos ambigüedades. Esto es lo que nos dice, bueno, tal como nos dicen acá, esto determina que la lógica matemática sea binaria, o no es, o es verdadero o es falso. No pueden ser ambas cosas. Un ejemplo contrario a lo que nosotros queremos, que es la paradoja, es la oración que aparece ahí. Nos dice, esta oración es falsa. Uno dice, bueno, si yo digo que lo que aparece ahí es verdad, entonces como es verdad, es falso. Raro. Verdadero y falso al mismo tiempo. No debería ser. Uno dice, bueno, no importa. Consideremos lo falso. Si yo digo que la oración es falsa, entonces lo que dice ahí es falso. Y como dice esta oración es falsa, lo falso sería que sea verdadera. Poco raro, ¿cierto? Pero ahí estoy diciendo, mi oración es falsa, entonces es verdadera. Y si yo decía que era verdadera, entonces era falsa. Ahí tenemos una paradoja, algo que nosotros no podemos decir que es siempre verdad o siempre falso. Ojo que nosotros no vamos a ver eso. Ese es un ejemplo de algo que no cumple la ley del tercero excluido. Otra paradoja muy conocida es la paradoja del barbero, que me dice, el barbero del pueblo afeita solo a todos los que no se afeitan a sí mismos. Y acá la pregunta es, ¿quién afeita al barbero? Bueno, este tipo de paradojas se conocen como paradojas de Russell, son bastante conocidas, pero de nuevo no es lo que nosotros vamos a ver en el curso. Esta de nuevo es una oración, una idea que no cumple con la ley del tercero excluido. Así que esos no los vamos a considerar. Ahora, sí podemos ver ejemplos de este estilo. Veamos. El ejemplo nos dice, determina si las siguientes son o no proposiciones. Y acá nosotros vamos a ir viendo. El uno nos dice, hoy hace frío. Y bueno, esto depende mucho de dónde estemos, cuándo estemos. Pero supongamos que estamos en invierno, tal como ahora, y es temprano, no sé. Y uno dice, hoy hace frío, sí, hoy hace frío. Bueno, y ahí uno dice, ¿eso era verdad? Sí, hoy hace frío, es verdad. Ahora, si usted está en verano, con mucho calor, y dice, hoy hace frío, no, hoy no hace frío, eso es súper falso. Y uno dice, ah, bueno, yo pude decir que o era verdadero en invierno o que era falso en verano. Pero lo pude decir, entonces esta sí es una proposición, porque yo le pude asignar un valor de verdad. Así que vamos a decir
determine la 1, vamos a decir que sí, ni un problema. Sí es proposición. Veamos otro caso. 2. Estudié para el examen. Bueno, acá lo mismo. Algunos para el examen podrán decir, sí, sí, yo estudié para el examen, así que esto es verdadero. O alguno me podrá decir, no, yo no estudié para el examen, así que es falso. Pero de nuevo, cada persona le pudo asignar un valor de verdad. Así que, como algunos pudieron decir que sí es verdadero o que no, que es falso, esta segunda oración sí es proposición. 3. Cuidado. Bueno, cuidado. ¿Qué podemos decir? ¿Es verdadero o falso? Mm, como que no me están preguntando nada, no sé, no hay una aseveración. Cuidado, así no me dice nada. No me dice si es verdadero o es falso. Así que la oración 3 no podemos asignarle un valor, así que vamos a decir que no es una proposición. Veamos el 4. 5 es impar. Sí, a mí me han enseñado desde pequeña que 5 es impar. Sí, es verdad. Y listo, le pude asignar un valor. Así que, ¿qué vamos a decir? Que sí, proposición. Y por último, el 5. ¿Me regalas un dulce? Mm, ¿Es verdadero? ¿Es falso? Yo puedo decir que esa oración es verdadera o es falsa. ¿Me regalas un dulce? No lo sé. Es una pregunta. De hecho, no es una aseveración. No es como 5 es impar. Yo puedo decir seguro 5 es impar, aunque sea falso. Pero me regalas un dulce no me está aseverando nada. Así que oraciones como la 3 que tienen exclamaciones o que son exclamaciones, o oraciones como la 5 preguntas, no nos dicen si son, no nos dicen cosas que podrían o no ser verdaderas. Entonces, no es proposición, ninguna de las dos. Ni la exclamación del 3 ni la pregunta del 5. Entonces, hasta el momento, las proposiciones van a ser oraciones que nosotros podemos asignarles un valor o verdadero o falso. Entonces, vamos a decir que la matemática usa demostraciones en lugar de solo observaciones. Primero. Y demostrar un teorema significa lograr deducir usando ciertas lógicas a partir de un pequeño número de axiomas o de oraciones que nosotros consideremos verdad, un resultado. ¿Qué es el resultado? Bueno, la demostración del teorema. Así que para hacer todos estos pasos lógicos, estas reglas, es fundamental conocer las principales leyes de la lógica matemática. Estas son las que van a regular la corrección de los argumentos matemáticos. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Hoy día vamos a ver estas reglas lógicas, vamos a aprender un poco de eso para luego utilizarlo. Conectivos lógicos y tablas de verdad. Lo que aparece en la presentación de la izquierda, bueno, esta tabla gigante, es lo que nosotros llamamos una tabla de verdad. Entonces, nos dicen, sean P y Q dos proposiciones lógicas, recuerden, como oraciones que nosotros podemos decir que son o verdaderas o falsas. De hecho, acá abajo salen P y Q y aparecen ciertos valores.
Entonces vamos a definir los siguientes conectivos lógicos y sus correspondientes valores de verdad. Para nosotros los conectivos lógicos eh, van a ser como las mismas conexiones que nosotros hacemos entre ideas, porque cuando nosotros hablamos, no solamente decimos una oración con una sola idea, sino que vamos uniendo distintas ideas. Estas como conexiones son las que para nosotros acá se van a llamar conectivos lógicos. Entonces, vamos fijándonos en la tabla. Dice P y Q, dos proposiciones, dos oraciones. Recuerden, pueden ser verdaderas o falsas. P puede ser o verdadero o falsa y Q también. Además, fíjense que tenemos como todas las combinaciones. Cuando P y Q son los dos verdaderos o los dos falsos, o uno verdadero y otro falso, o falso y verdadero. ¿Ya? Entonces, primer conectivo lógico. Conjunción o I. También se le llama I. P y Q. ¿Qué me dice el I? Me dice que esta proposición, que se anota con esa B hacia abajo, o esa V hacia abajo, perdón, ocurre o es verdadera cuando tanto P como Q sean verdaderos, como que tienen que pasar las dos cosas al mismo tiempo, tanto P como Q. Entonces, nuestro conectivo I va a ser verdadero solo cuando los dos sean verdaderos. ¿Por qué? Porque tienen que pasar tanto P como Q. Si cualquiera de los dos es falso, uno dice, la oración completa es falsa. De ahí ustedes se podrían dar un ejemplo de cualquier cosa. Por ejemplo, hace calor y hace frío. Al mismo tiempo, hace calor y hace frío. Y ahí uno dice, no, pues esto no puede ser verdad porque no puede hacer calor y frío al mismo tiempo. ¿Ya? Y ahí uno dice, en cambio, si digo dos cosas que son verdaderas, en una oración digo sí, por supuesto. No sé, algo que se me ocurre ahora sería, hace calor y tengo sed. Sí, hace calor y tengo sed. Verdadero. Pueden ir haciendo ese juego con oraciones que ustedes conozcan. La disyunción. La disyunción o el O, que se anota como una V, tal como aparece ahí, me dice que puede suceder cualquiera de las dos acciones en el momento determinado. Cualquiera de las dos. No necesariamente las dos al mismo tiempo. Por eso es un O. Y fíjense, la tabla de verdad del O me dice, si P o Q son verdaderos, entonces o P o Q son verdaderas. Dice sí, verdadero. Si P es verdadero y Q es falso, bueno, o P era falso o Q, o sea, o P era verdadero o Q era verdadero. Alguno de los dos es verdadero, así que verdad. Y el O va a ser falso solo cuando las dos proposiciones sean falsas. ¿Ya? Ahí tenemos nuestra segunda tabla de verdad. La implicación condicional, o el implica, o el entonces, se lee de cualquiera de las dos formas, y se escribe con esa flechita, nos dice, es como un entonces o un implica. ¿Qué va a pasar? Que nosotros, el único valor falso que tiene el implica es cuando, de P a Q, cuando parto con verdadero y termino con falso. Un pequeño ejemplo que les puedo dar de esto es con los desarrollos de las pruebas. ¿Ya? Vamos a ir viendo los casos. Esto lo vamos a ir anotando a cada poquitito para que vayamos ordenando la idea. Por ejemplo, acá tengo verdadero, implico verdadero. Ya, nosotros lo vamos a relacionar un poco con los desarrollos de matemáticas, para que tengamos una idea de por qué la tabla de verdad es así. Si yo hago todo un desarrollo correcto en algún ejercicio cualquiera, yo debería llegar a la respuesta correcta. Entonces, desarrollo correcto, llego a la respuesta correcta, sí, eso es verdad. Uno debería llegar, si hace todos los pasos correctos, debería llegar a la respuesta correcta, verdadero. Veamos el otro.
acá dice verdadero implica falso. ¿Ya? La segunda tabla, la segunda línea de la tabla de verdad. Verdadero implica falso. Y uno dice, si yo hago todo correcto, todo, absolutamente todos los pasos correctos, no debería llegar a una respuesta falsa en un desarrollo. Eso no debería ser. Y ahí uno dice, no, falso. Y tenemos el único falso que aparece ahí. ¿Qué pasa con los otros dos? ¿Por qué son verdaderos? Y acá uno dice, falso implica verdadero. ¿Qué pasa? Que cuando nosotros en un desarrollo matemático tenemos cosas que no son reales, algunas propiedades inventadas por ahí, no sé. Imagínense que nosotros en vez de tener un desarrollo todo correcto, tenemos algunos problemas por ahí en el desarrollo. Yo puedo llegar a la respuesta correcta, sí. Cuando uno a veces tiene ciertos errores, uno puede llegar a una respuesta correcta, ¿sí? Es lo que uno a veces considera como un error de arrastre, ¿ya? Y la última, que nos dice falso implica falso, ya. Esta es la típica idea de cuando se demuestra que 0 es igual a 1. ¿Qué pasa? Que en el desarrollo del problema hay ciertos errores o cosas que nosotros pasamos por alto. ¿Y qué pasa? Que llegamos a una respuesta falsa, 0 igual a 1. Entonces, ¿esto puede pasar? Sí, sí puede pasar. Y por eso es verdadero. ¿Ya? De ahí viene esta tabla de verdad o esta columna de la tabla de verdad. Si yo hago todo, piénsenlo así, a lo mejor les ayuda. Si yo hago todo mi desarrollo correcto, ¿puedo llegar a la respuesta correcta? Sí, debería llegar a la respuesta correcta. Si yo hago todo correcto, ¿debería llegar a la respuesta falsa? No. Si hice todo correcto, debería llegar a la respuesta correcta, así que es falso. Y si yo hago cosas medias raras por ahí en el desarrollo, como las que demuestran 0 igual a 1, puedo llegar a algo verdadero o puedo llegar a algo falso. ¿Sí? Quizás ahí les ayude para relacionar esta parte de la tabla de verdad. Ahora, tenemos otras tres. La equivalencia bicondicional nos dice P sí y solo si Q o P equivale a Q y se anota como esa doble flechita, nos dice, como es para los dos lados, fíjense que antes nosotros teníamos flechitas para un puro lado. Ahí está. Acá nosotros tenemos esta flechita que es para los dos lados, así que tenemos que pensar que pasan las dos cosas al mismo tiempo. Para allá, tal como nosotros hicimos nuestra tabla acá, y al mismo tiempo para el otro lado. Así que para nosotros acá, como una pequeña observación, vamos a considerar que el P sí solo sí Q es equivalente o se va a parecer mucho a P implica Q y al mismo tiempo, por eso le pongo ese I, Q implica P. ¿Sí? Eso es lo que va a pasar. ¿Por qué? Porque tengo las flechitas para los dos lados. La biequivalencia. Sí, el sí solo sí. Entonces, tenemos el sí solo sí va a ser verdadero solo cuando los dos valores de verdad sean verdaderos. O sea, sean iguales, perdón. Cuando tengamos verdadero o falso falso. ¿De dónde viene? De esta misma idea que nosotros tuvimos acá. Ahí estamos. La negación o el no sería decir lo contrario a verdadero. Y ahí nosotros recordamos, nuestras oraciones siempre eran o verdaderas o falsas. No podían ser las dos cosas al mismo tiempo. Entonces, la negación de algo verdadero debe ser falso. Y ahí aparece. Y la negación de falso debería ser verdad. Y por último, la disyunción exclusiva nos dice solo P o solo Q. Entonces, la disyunción exclusiva me dice que o uno de los dos es verdadero o toda la oración es falsa. ¿Sí? Por eso dice solo P o solo Q, solo uno. Fíjense acá, la primera idea nos dice P es verdadero, Q es verdadero, los dos son verdaderos,
Así que la disyunción exclusiva me dice que esto es falso, porque yo quería uno o el otro, no los dos al mismo tiempo. En los dos que vienen, uno de los dos es verdadero y el otro es falso. Así que uno dice, ah, sí, o solo P o solo Q era o solo uno de los dos es verdadero y el otro es falso, así que eso era verdadero. Y en el último, bueno, ninguno es verdadero, así que mi proposición completa es falsa. Así es como nosotros vamos a ir leyendo y vamos a ir haciendo tablas de verdad. Veamos este ejemplo. Determina el valor de verdad de las siguientes proposiciones compuestas. El 1. Uno dice, vamos a ir viendo. Los vamos a ir anotando y vamos a resolver. 4 es par. Y uno dice 4 es par, es verdadero. Sí, es verdadero. Tenemos un i. Anoto el i. 3 por 3 es 9. 3 por 3 es 9. Sí, es verdadero. Y ahí estamos. Verdadero y verdadero. Acá si quieren podemos volver a nuestra tabla. Y uno va al i. ¿Cuál era el i? El primero, el de la conjunción. Y si los dos eran verdaderos, las dos proposiciones eran verdaderos, la final es verdadera. Así que volvemos acá y decimos esto es, y lo anotamos así, verdadero. Entonces nuestra oración primera es equivalente a ser verdadero. Y ahí tenemos. Ese sería el valor de verdad. Veamos el segundo. Si 4 es par, uy, cuando tenemos eso sí y después tenemos un entonces, significa que es un implica o un entonces. Entonces tenemos, si 4 es par, sí, 4 es par es verdadero. El entonces se anotaba como una flechita. 8 es igual a 9. 8 es igual a 9, falso. Y uno dice, si yo hago todo verdadero, recuerden que ese es el implica, si todos mis pasos son verdaderos, ¿puedo llegar a una respuesta falsa? No, no debería. Así que nuestra segunda proposición es falsa. Ya. Y voy a hacer el último. Los otros quedan de tareas para ustedes. Vamos a hacer el 5, solo para probar. Si 4 es impar, y uno dice 4 es impar, no, 4 no es impar. Voy a partir con falso. Entonces, el entonces es el implica que se anota como flechita. 8 es igual a 6 más 2. 8 es igual a 6 más 2. Sí, verdadero. Y acá el implica, recuerden. Si yo parto de algo falso, ¿puedo llegar a una respuesta verdadera? O si yo hago cosas extrañas en mi desarrollo, ¿podré llegar a algo verdadero? Sí, puedo llegar a algo verdadero. Y ahí está. Nuestra quinta proposición es verdadera. Igual pueden, si es que quieren, ir revisando la tabla que nos dan acá. Igual lo podemos ir practicando. Entonces, con las operaciones que nosotros ya vimos, que son la conjunción o el i, la disyunción o el o, el implica, el bicondicional, la negación, podemos hacer proposiciones compuestas de forma compleja. ¿Por qué? Porque de nuevo, nosotros cuando hacemos oraciones, no solamente hacemos oraciones con una o dos ideas, podemos hacer oraciones mucho más largas. Ahí nos dan dos ejemplos de proposiciones compuestas pero complejas. Fíjense que en la primera tenemos un i y tenemos un entonces. Y en la segunda, ojo acá, tenemos un o, tenemos la negación de toda esta oración, tenemos un sí solo sí, tenemos un y tenemos la negación de cada proposición. Solo como observación,
que nos puede servir. La negación, digamos que la negación de P se puede escribir así, se puede escribir así, si es que lo ven por ahí, y a veces lo escriben así. Esas son tres formas distintas de escribir la negación de una proposición. Si por ahí en los PPTs aparece cualquiera de las tres, cualquiera de ellas significa negación de P. Entonces, a estas proposiciones nosotros también podemos asignarles un valor de verdad o determinar su valor de verdad. Y estos los podemos clasificar. Entonces nos dicen, las formas proposicionales, lo que nosotros tenemos acá, lo podemos clasificar en tautología, que significa que siempre va a ser verdadero o que cualquiera sea el valor de verdad que yo le dé a nuestras proposiciones más pequeñas, la proposición compuesta completa, la más compleja, va a ser verdadera. Siempre, siempre, siempre. Segundo, la contradicción, que contrario a la tautología me dice que siempre vamos a obtener un valor falso, o sea, sin importar los valores de verdad que tengan las proposiciones más pequeñas, que en general las llamamos proposiciones atómicas. Bueno, la proposición compuesta, la más compleja, va a ser siempre falsa. Y la contingencia, cuando no pasa que ni es tautología ni es contradicción. Así que recuerden, tautología siempre verdadero, contradicción falso y contingencia ninguna de las dos. Pero vemos un ejemplo. Nos dice, utilizando tablas de verdad, clasifique las siguientes proposiciones. Vamos a ver. Tenemos tres ejemplos. Ejemplo, el ¿En qué nos fijamos nosotros para hacer una tabla de verdad? Bueno, yo digo acá, tengo P, Q y P. Tengo dos proposiciones. Así que para hacer mi primera tabla de verdad, anoto P y Q. Dos proposiciones. Si P puede ser verdadero o falso y Q también puede ser verdadero o falso, todas las posibles combinaciones que nosotros tengamos son 4. Si aumentamos a una tercera variable, que lo vamos a ver después, ahí aumentarían los casos, ¿ya? Así que fíjense bien en eso. Y yo digo acá, tenemos que P puede ser verdadero o falso. Y Q también puede ser verdadero o falso. Y fíjense que completé todas las combinaciones. Debe ser, uy, que me quedó chueco. Ahí sí. Ya, ahí separé más o menos. Fíjense que estoy haciendo una tabla de verdad, parecida a la que nos presentaron al principio. Entonces, acá yo tengo dos conectivos, el i y el implica. Así que voy a hacerlos por partes. Voy a decir ya. Primero voy a completar con P y Q, con el i. ¿Ya? Y digo, cuando tenían que pasar las dos cosas al mismo tiempo, o las dos cosas tenían que ser verdaderas. Ese era el i. Yo completo, los dos son verdaderos, estamos bien. Uno es falso, no, uno es falso, no. Otro es falso, otro es falso, no. Los dos son falsos, entonces completo es falso. Y ahí completé eso. Después tengo P y Q implica P. ¿Mm? Y digo, el implica tiene que tener algo antes. Pero tenemos P y Q implica P. Lo voy a considerar así como si el primero fuera una oración completita. O una oración por sí misma. Entonces, ¿cómo se lee esto? Uno dice, P y Q implica P sería, este implica el P de acá.
verdadero implica verdadero, nosotros ya vimos que eso es verdadero. ¿Ya? Veamos la segunda. P y Q implica P. Entonces, este de acá, falso, implica verdadero. Uno decía, esto era verdadero. ¿Por qué? Porque eso es la forma en la que demuestran que 0 es igual a 1. En parte del desarrollo, algunas cosas extrañas, algunas falsedades, me llevan a algo verdadero. Bueno, también puede llegar a algo verdadero. Acá, este es el caso que les quería decir. Falso implica falso. Y uno dice, ahora sí, 0 implica, o sea, 0 es igual a 1. Cuando hacen la demostración, utilizan cosas falsas y llegan a algo falso. Eso sí se puede dar, así que es verdadero. Y falso implica falso, es verdadero. Oh, y ahí está. Nuestra proposición 1, que es toda esta columna, me dio que es siempre verdadera. Fíjense, verdadero, 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 verdadero. Así que esto es lo que nosotros llamamos una tautología. Y ahí está. La tabla de verdad, sin importar el valor de P o de Q, me dio que era verdadera. Veamos el segundo y el tercero se los dejo a ustedes. El ejercicio 2. Negación de P o Q. Bueno, tenemos P y tenemos Q, así que de nuevo vamos a hacer la tablita P, Q. Verdadero, 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 falso, falso, verdadero, falso, falso. Y vamos a hacer esto. Entonces, lo más simple que es esta oración es P o Q, así que lo vamos a anotar así. Y después al final vamos a negarlo. ¿Por qué? Porque esa rayita, esa negación, involucra toda la oración. Así que vamos a hacer P o Q. Ya cada uno decía. El P o Q era cualquiera de los dos. Con que cualquiera de los dos fuera verdadero, era verdadero. Entonces, verdadero, verdadero, verdadero. Acá hay un verdadero también. ¿Los dos son falsos? No, los dos son falsos, sería falso. Y ahí tengo P o Q. Y la proposición acá me dice, niéguelo todo. P o Q y lo vamos a negar. Entonces, la negación de verdadero, que sería lo contrario a verdadero, es falso. Lo mismo con estas dos. Y acá la negación de falso, lo contrario a falso, debería ser verdadero. Entonces, esta tabla de verdad, como resultado que es esta última columna, me dio que a veces es falso y a veces es verdadero. ¿Cómo se llamaba eso? Ahí lo tenemos. Que no es tautología, no, porque no son todos verdaderos. No es contradicción, no, porque no son todos falsos. Así que esto es una contingencia. Contingencia. Y ahí quedamos. Recuerden que los otros, el último, de tarea. Y vamos con nuestras propiedades básicas. Aquí está. Tautologías fundamentales. Esto significa que son oraciones, proposiciones que son verdad y que nosotros nos van a servir después en algunos desarrollos. Por ejemplo, la identidad me dice P y verdadero es P. Y uno dice P y verdadero es P. Bueno, si nosotros volvemos a la tabla, aquí está. En el I, si yo tomo P y verdadero, o sea, este primer caso y este tercer caso, fíjense que nos da justamente el valor de P. Así que uno puede decir sí.
Cada vez que tengo P y verdadero, me da el valor de P. Ahí estamos. P y verdadero es el valor de P. ¿Por qué? Porque depende del valor de P. El I depende mucho. Si los dos son verdaderos, entonces es verdadero. Pero si uno de los dos es falso, entonces la oración es falsa. Y por lo mismo, acá tenemos P y falso es falso. ¿Por qué? Porque el I me dice que con que cualquiera de los dos sea falso, la oración es falsa. Así que ahí tenemos falso. P o verdadero es verdadero siempre. ¿Por qué? Porque el O me dice que con que cualquiera de los dos sea verdadero, entonces mi oración va a ser verdadera. Y el P o falso, bueno, depende del P, porque si el P es verdadero, la oración completa va a ser verdadera. Y si el P es falso, la oración completa va a ser falsa. Idempotencia. P y P es P y P o P es P. Esto quiere decir que en realidad no estamos agregando más información. La involución me dice la negación de la negación. A lo mejor se ve un poco pequeño acá, pero si ven la presentación, dice es una rayita arriba de otra rayita. Y sería negado, negado. Si negamos dos veces, es como que se anula. Si yo digo la negación de verdadero es falso. Y si niego el falso, vuelvo al verdadero. Ahí sería volver. Esa es la involución. El complemento. Ojo con el ejercicio que nos quedó pendiente arriba. Nos dice, P y no P es falso. Es siempre, siempre falso. Así que eso sería una contradicción. Uno podría decir P y no P es una contradicción. Así que me digan que esta oración es falsa, bueno, sí, está bien dicho. P o no P es verdadero. El O hace que eso se arregle. Si a alguien le complica hacer esto, podemos hacer una tabla de verdad. Podríamos probar, por ejemplo. Podríamos probar en el sentido del complemento, no sé, digamos P o no P, para ver si es verdadero o no. Y uno dice, tengo P y P, solamente tengo P. El valor de P puede ser verdadero o falso. Y vamos a hacer nuestra tabla. Después tengo la negación, tengo no P. La negación de verdadero es falso, la negación de falso es verdadero. Y después junto los dos con un O. P o no P. Si cualquiera de los dos es verdadero, mi oración es verdadera. Y si cualquiera de los dos es verdadero, oración es verdadera. Así que ahí está, era verdadera. Así que estamos perfectos. Con el falso pueden hacer lo mismo, solamente que en vez de tener un 1, van a tener un I. Conmutatividad, da lo mismo hacer P y Q que Q y P, da lo mismo el orden, o con el O, P o Q o Q o P. Son equivalentes. Eso nos quiere decir esas rayitas que están ahí. Asociatividad. Si tenemos dos I juntos, da lo mismo cuáles hago primero. Fíjense, los paréntesis me indican qué proposición se hace primero y da lo mismo si hacemos primero Q y R o primero P y Q. Mientras sean puros I, no hay problema. Pasa lo mismo con los O. Si son solos O, da lo mismo cuáles dos primeros hagan. Distributividad. Esto es parecido a la distributividad que nosotros conocemos. Fíjense bien. Si es que nos acomoda P y Q o R, es casi como distribuirlo S con S, S con S. Entonces es equivalente a P y Q, terminé con el primero, o respeto el que está adentro, P y R. ¿Sí? Eso es lo que nos dice la distributividad. Y pasa lo mismo con el O y el I.
P, O, Q y R. Y acá yo digo es distribuir S con S y S con S. Sería P, O, Q y P, O, R. Y ahí estamos. Las leyes de Morgan nos ayudan un poco a distribuir lo que es la negación. De hecho, la negación de un O es un I. Lo vamos a anotar aquí abajito. P, O, Q, si yo lo niego completito, recuerden que se puede negar con los otros dos símbolos. Esto es lo mismo que pensar en la negación de la primera oración y la negación de la segunda oración. Y pasa lo mismo con el I. P y Q negados es equivalente a la negación de P y la negación del I sería un O, cambiamos, y la negación de la segunda oración. ¿Sí? La transitividad me dice P implica Q y Q implica R, entonces P implica R. Como que, fíjense, si de P pasamos a Q y de Q pasamos a R, bueno, entonces de P estamos pasando a R. Eso es lo que nos dice. La absorción, que por ahí nos puede ayudar, nos dice PI, P o Q es P. Esto, nuevamente, si nos complica un poco entenderlo, podemos hacer una tabla de verdad. Así que, si quieren practicar, prueben. Y acá también, P, O, P y Q es lo mismo que P. Esa sería la ley de absorción. ¿Qué puedo hacer yo? Una tabla de verdad con los primeros valores, o sea, con P, I, P o Q. Con esto, yo verifico si la tabla de verdad de esto es equivalente a la tabla de verdad de P. Así que los invito a hacer esas tablas de verdad para que practiquen. Veamos estos ejemplos. El primero ejemplo nos dice, determine si esto es verdadero o es falso. Lo vamos a ir anotando. Dice, si 2 más 2 es 4, uno dice 2 más 2 es 4, es verdadero. Entonces, 3 más 3 es 8. No, 3 más 3 no es 8. Falso. Uno dice, bueno, sí, verdadero, entonces falso. Coma, sí, solo sí. Uno dice, ah, después de la coma hay un sí, solo sí. Así que esta es como mi oración. Tengo un sí, solo sí. 3 por 3 es 9. Y 3 por 3 es 9, es verdadero. Así que lo anoto así, en resumen. ¿Sí? Entonces piensen, estamos cambiando una oración del estilo 2 más 2 es 4 a decir que solo es verdadero. Lo mismo con los otros. Y acá uno se acuerda. Verdadero implica falso. ¿Era verdadero o era falso? Era falso. Sí, solo sí. Verdadero. ¿Qué pasaba con el sí, solo sí? Tenían que tener los dos el mismo valor de verdad para que la oración fuera verdadera. Estos son distintos, así que mi sí, solo sí me dice esto es falso. Así que nuestro primer ejercicio es falso. Segundo, suponga que la siguiente proposición compuesta, esta completita, es verdadera. Completita. Determina el valor de las proposiciones P, Q y R. Vamos a ver. Vamos a anotar el ejercicio. P implica Q. Es súper importante el uso de los paréntesis acá, que es como cuando nosotros multiplicábamos por o hacíamos ejercicios donde había muchos verdaderos y muchos, o sea, muchas multiplicaciones por signos negativos. Ya.
Mi R lo cambié porque se parece mucho al verdadero. Y P, O, Q, I, R. Y todo esto está negado. Súper. Ya. ¿Qué pasa acá, chicos? Uno dice, tenemos dos oraciones gigantes, los dos paréntesis cuadrados. Y hay un I. Cuando el I era verdadero, y uno pensaba, el I era verdadero cuando las dos proposiciones eran verdaderas. Así que necesariamente esta que está acá tiene que ser verdadera y esta que está acá tiene que ser verdadera. Y uno dice, ok, ya no tengo una oración gigante verdadera, sino que tengo dos pequeñas verdaderas. Ya. Acá, en la primera oración, tenemos un sí solo sí. El sí solo sí era verdadero cuando las dos proposiciones, tenían el mismo valor de verdad. O los dos eran verdaderos o los dos eran falsos. ¿Ya? Así que vamos a probar con esta segunda oración. De hecho, ahí está. Le vamos a cambiar un poquitito el color. La vamos a anotar acá. Ve. Entonces, fíjense que esta oración es verdadera, pero está negada. Así que lo que está adentro de la oración, si así estaba verdadera y yo la niego o le quito la negación, lo que estaba dentro debería ser falso. ¿Por qué? Porque si lo que está dentro es falso y yo lo niego, la proposición me queda verdadera. Y uno dice, ok, o sea, esto era falso. Y acá nosotros nos podemos preguntar, tengo P o este paréntesis. Cuando un O era falso, y uno dice, el O era falso solo cuando las dos proposiciones eran falsas. Así que de esta oración yo digo, el P es falso, necesariamente falso, y el Q y R también es falso. ¿Mm? Y ahí uno dice, ah, bueno, si ya al menos tengo un valor de verdad, así que lo vamos a enmarcar, que sería ese. Así que ya sé que P es falso, me falta Q y R. De acá, de esta segunda oración, Q y R, falso, bueno, tenemos muchas opciones. Pueden ser los dos falsos o cualquiera de los dos puede ser falso. Solo que los dos no pueden ser verdaderos al mismo tiempo. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Vamos a marcar este con nuestro color. Ese era verdadero. Ahí está. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a reemplazar el valor de P en esta oración naranja o roja. Entonces, voy a reemplazar. P era falso, así que me queda falso implica Q. Sí, solo sí. P era falso, falso o R. Ahí está. Y esta, recuerden que esta era verdadera. Ya vamos a reemplazar. Falso implica Q, en realidad falso implica lo que sea, tiene que ser verdadero. Sí, solo sí. Falso o R, falso o R, o nosotros acabamos de ver eso. Falso o R es R. Y yo sé que esto es verdadero. ¿Cuándo un sí solo sí era verdadero? Si una de las dos era verdadera, y ahí uno dice, ah, las dos tienen que tener el mismo valor de verdad. Así que necesariamente R es verdadero. Y si R es verdadero, acá ya podemos volver. Si R es verdadero, voy a cambiar un poquitito el color, utilizando esto ahora. Recuerden, me quedaba Q y verdadero. Y esto tenía que ser falso.
Q y verdadero para que sea falso, necesariamente Q tiene que ser falso. Es la única opción. Así que ahí tenemos P era falso, Q era falso, R era verdadero. ¿Cómo lo hicimos? Fuimos despejando de a poco. La proposición completa era verdadera y era un I. Tenía dos oraciones grandes con un I, así que cada una era verdadera. Tomamos esta y dijimos, como estaba negada, lo que estaba dentro tenía que ser falso. Como es un O, para que el O sea falso, las dos proposiciones tienen que ser falsas, así que el P es falso. Este valor lo reemplazamos acá en la primera proposición y pudimos despejar el R. Reemplazamos en este segundo dato y tuvimos el Q. Se ve un poco largo, pero en realidad no es tan como que hay que seguir los pasos. ¿Sí? De a poco, la idea es ir despejando y acordarse de la primera tabla de verdad que nos dieron. ¿Ok? Ahí tienen más ejercicios, se los dejo de tarea para que vayan practicando. Y llegamos a nuestra parte de ejercitación. Aparecen distintos ejercicios para que vayan practicando ustedes en sus casas. ¿Sí? El ejercicio 1 es muy parecido a lo que ya hicimos. Y los ejercicios 3 y 4, algo relacionado con lo que acabamos de ver que está acá a la derecha. Y esa ha sido nuestra primera clase de complemento.